El 15 de enero de 1919, en pleno corazón de Boston, algo sucedió que desafía toda lógica. Una ola de 8 metros de altura arrasó edificios, aplastó camiones y mató a 21 personas. Pero esta no era una ola de agua, era melaza. ¿Cómo es posible que 7 millones de litros de melaza se convirtieran en un tsunami mortal que se movía a 56 kilómetros por hora? ¿Por qué los sobrevivientes describieron un sonido como ametralladoras disparando? Y la pregunta más perturbadora, ¿por qué nadie pudo escapar? Al final de este video, descubrirás la verdad detrás de uno de los desastres industriales más bizarros y mortales de la historia estadounidense. Una tragedia que dejó a Boston oliendo a melaza durante décadas. Pero para entender lo que realmente pasó ese día, tenemos que retroceder. Estamos en el North End de Boston, enero de 1919, el barrio más densamente poblado de la ciudad. Inmigrantes italianos, irlandeses, familias trabajadoras viviendo prácticamente encima unos de otros. En 529 Commercial Street, justo al lado del muelle, se alzaba algo que llevaba 5 años dominando el paisaje del barrio. Un tanque gigantesco de melaza, 27 metros de diámetro, 15 metros de alto, pintado de un marrón oscuro que hacía juego perfecto con su contenido. La compañía Purity Distilling usaba ese tanque para almacenar melaza proveniente del Caribe antes de convertirla en alcohol industrial. Municiones. Eso es lo que producían realmente. La Primera Guerra Mundial había terminado apenas 2 meses antes, pero los contratos militares seguían siendo lucrativos. El 15 de enero de 1919 amaneció extrañamente cálido para ser invierno en Boston. 5 grados Celsius, casi primaveral. Los niños jugaban en las calles. Los trabajadores del puerto cargaban y descargaban barcos. Era miércoles, un día laboral como cualquier otro. En el edificio de bomberos del Engine 31, justo a metros del tanque, los bomberos almorzaban. George Leahy, un trabajador municipal de 38 años, caminaba por Commercial Street pensando en su familia. El tranvía elevado pasaba justo encima del tanque, como lo hacía cientos de veces al día. Era mediodía. El sol brillaba débilmente entre las nubes. Pero en ese momento nadie sabía que dentro de ese tanque algo catastrófico estaba a punto de suceder. 12:30 de la tarde. Los trabajadores del muelle escucharon algo extraño, un sonido metálico, como si el tanque estuviera respirando. Y entonces, a las 12:40 de la tarde exactamente, el tanque explotó. Los remaches, esos clavos gigantes que mantenían unidas las planchas de acero, comenzaron a dispararse como balas. Testigos describieron el sonido como ametralladoras. Cada remache salió disparado con la fuerza de un proyectil. Uno de ellos atravesó el pilar de un edificio a 50 metros de distancia. Las planchas de acero, cada una pesando media tonelada, salieron volando. Una decapitó parcialmente uno de los pilares del tranvía elevado, que quedó colgando peligrosamente. Pero lo realmente aterrador fue la ola. 8.7 millones de litros de melaza, 8 metros de altura, moviéndose a 56 kilómetros por hora, una pared marrón y viscosa que consumió todo a su paso. Imagina esto, no es como una ola de agua que te arrastra. La melaza es 50 veces más densa que el agua, es pegajosa, te atrapa, te succiona y no te suelta. Los primeros en ser alcanzados fueron los trabajadores del muelle. Algunos intentaron correr. Inútil. La melaza se movía más rápido que cualquier ser humano. Martin Clougherty, un niño de 10 años, estaba recogiendo leña del muelle con su carrito tirado por caballo. Testigos lo vieron ser engullido por la ola en segundos. El caballo desapareció por completo. El edificio de bomberos del Engine 31 fue aplastado. George Leahy, que caminaba por la calle, fue arrastrado instantáneamente. Un camión de reparto fue levantado y arrojado contra un edificio como si fuera un juguete. La ola
golpeó edificios residenciales. Familias enteras quedaron atrapadas en sus propios hogares. Las ventanas explotaron hacia adentro. La melaza entraba por puertas, ventanas, grietas, llenaba sótanos en segundos, y el olor. Testigos describieron un olor tan dulce y denso que era difícil respirar, pero lo peor era el sonido que venía de la melaza misma. Gritos, gritos amortiguados de personas atrapadas dentro, y ahí fue cuando todo empeoró. Los primeros respondedores llegaron en minutos, pero nunca habían visto algo así. ¿Cómo rescatas a alguien atrapado en melaza? No puedes nadar en ella, es demasiado densa. No puedes cavar en ella porque se vuelve a llenar inmediatamente. Es como arenas movedizas, pero pegajosa. Y estaba en todas partes. Las calles tenían medio metro de profundidad. Algunos lugares más de 1 metro. Los bomberos intentaron usar sus mangueras. Error. El agua no hacía nada contra la melaza, solo la movía, creando un lodo marrón aún más peligroso. Antonio Di Stasio, de 10 años, estaba atrapado hasta el pecho. Los rescatistas lo vieron. Luchó durante media hora mientras intentaban llegar a él, hundiéndose lentamente. Cuando finalmente lo alcanzaron, ya era tarde. La melaza lo había asfixiado. Los caballos eran lo más desgarrador. Docenas de caballos atrapados, sus cabezas asomando sobre la superficie viscosa, relinchando desesperadamente. No había forma de sacarlos. La melaza era tan pegajosa que romperías las patas del animal si intentabas jalarlo. Los oficiales de policía tuvieron que tomar una decisión horrible: disparar a los caballos para terminar con su sufrimiento. Los gritos no paraban. Algunas personas estaban atrapadas en sótanos inundados, otras bajo escombros cubiertos de melaza. Los rescatistas se hundían con cada paso, sus propios movimientos volviéndose más lentos, más difíciles. Un marinero del USS Nantucket, el buque de guerra que estaba anclado justo ahí, quedó atrapado. Sus compañeros formaron una cadena humana, pero cuando intentaron sacarlo, la melaza tenía tal succión que casi dislocan sus brazos. El frío comenzaba a apretar. Con el paso de las horas, la temperatura bajó y la melaza se empezó a solidificar. Pero lo que los rescatistas estaban por descubrir haría que la situación pasara de desastre a pesadilla absoluta. Porque la melaza no era el único peligro. A las 3 de la tarde, 3 horas después del desastre, comenzaron a surgir nuevos peligros. Primero, el edificio del tranvía elevado. Recordemos que un pilar había sido parcialmente destruido. Toda la estructura se tambaleaba. Si colapsaba, caería directamente sobre la zona de rescate, matando a víctimas y rescatistas por igual. Los ingenieros trabajaban frenéticamente para apuntalarlo, mientras debajo, cubiertos de melaza, los equipos de rescate seguían buscando sobrevivientes. Segundo, el gas. Las tuberías de gas en las calles se habían roto. El olor a melaza era tan penetrante que ocultaba el olor del gas. Los rescatistas trabajaban con antorchas y linternas de llama abierta. Una sola chispa en el lugar equivocado. Tercero, la hipotermia. Las personas cubiertas de melaza se congelaban. La melaza actuaba como un aislante que mantenía su temperatura corporal baja. Algunos sobrevivientes morían no por la melaza, sino por el frío. La Cruz Roja instaló un centro de emergencia, pero nadie sabía cómo limpiar la melaza de las víctimas. El agua caliente no funcionaba. El agua salada del puerto no funcionaba. Probaron con queroseno. Error terrible. Solo hacía que la melaza se adhiriera más a la piel. Mientras tanto, las familias llegaban buscando a sus seres queridos. ¿Cómo identificas a alguien completamente cubierto de melaza marrón? Los rostros eran irreconocibles, las ropas indistinguibles. María Di Stasio buscaba a sus 2 hijos, Antonio y Pasquale. Ambos habían estado jugando cerca del tanque. Los cuerpos comenzaron a aparecer, uno por uno,
algunos en lugares imposibles. Un hombre fue encontrado en el techo de un edificio de 2 pisos. La ola lo había lanzado ahí. El cuerpo de George Leigh apareció a 20 metros de donde había estado caminando, enterrado bajo medio metro de melaza y escombros. Para el anochecer del primer día, 12 muertos confirmados, pero seguían faltando personas. La búsqueda continuaría durante días, semanas. Algunos cuerpos no aparecieron hasta meses después, cuando finalmente limpiaron el puerto. Los días siguientes revelaron la magnitud real del desastre. 21 muertos confirmados, 150 heridos, docenas de edificios destruidos. El North End de Boston parecía una zona de guerra, pero la pregunta que todos se hacían era ¿por qué? ¿Cómo explota un tanque de melaza en un día normal? Las investigaciones comenzaron de inmediato, y lo que encontraron fue aterrador. El tanque había sido construido en 1915, en apenas 6 días. Sí, 6 días para construir un tanque de 8.7 millones de litros. La Purity Distilling Company tenía prisa por aprovecharse de los contratos de guerra. El ingeniero encargado, Arthur Gell, no era ingeniero estructural, no hizo pruebas de resistencia, no hizo cálculos de expansión térmica. Cuando llenaron el tanque por primera vez, comenzó a filtrar. La solución de la compañía, pintarlo de marrón para ocultar las filtraciones. Los vecinos del North End habían reportado el problema durante años. Niños recogían melaza filtrada en cubetas. El tanque gemía y crujía constantemente. En noches frías sonaba como si estuviera a punto de explotar. La compañía ignoró todas las quejas, pero hay más. El 12 de enero, 3 días antes del desastre, la compañía había llenado el tanque hasta su capacidad máxima, 8.7 millones de litros de melaza recién llegada del Caribe. Melaza caliente. ¿Recuerdas el clima inusualmente cálido del 15 de enero? La melaza dentro del tanque se calentó. La melaza, como cualquier líquido, se expande con el calor. El tanque, mal construido y con remaches débiles, no pudo contener la presión. Los análisis posteriores revelaron que las planchas de acero eran la mitad del grosor necesario para contener ese volumen. Los remaches estaban mal colocados, las soldaduras incompletas. El tanque era una bomba de tiempo desde el día en que fue construido. Pero cuando la Purity Distilling Company fue demandada, su defensa cambió la historia legal de Estados Unidos para siempre. Lo que hicieron fue tan audaz, tan absurdo, que nadie podía creerlo. El juicio comenzó en 1920. 119 demandas civiles consolidadas en un solo caso. Las víctimas y sus familias contra la Purity Distilling Company. La evidencia era abrumadora. Diseño defectuoso, construcción apresurada, quejas ignoradas, inspecciones falsificadas. Pero la defensa de la compañía era increíble. Afirmaron que el tanque había sido saboteado, que anarquistas italianos habían colocado una bomba. Su evidencia: había muchos inmigrantes italianos en el North End. El sentimiento anti-italiano era alto después de la guerra, y eso era todo. No había restos de explosivos, no había testigos de actividad sospechosa, no había absolutamente ninguna evidencia física de sabotaje. Pero la compañía contrató a los mejores abogados de Boston. El juicio se extendió y se extendió. 3 años, 3 años de testimonios, expertos contra expertos, ingenieros analizando cada remache, cada plancha de acero, cada decisión de construcción. Los testimonios eran devastadores. Un trabajador del muelle describió cómo escuchó el metal gritando segundos antes de la explosión. Un ingeniero independiente demostró que el tanque no podía soportar ni el 60% de su capacidad máxima de forma segura. Las familias de las víctimas testificaron. María Di Stasio, quien perdió a sus 2 hijos, Antonio de 10 años y Pasquale de 4 años. El hijo de George Leigh, quien había perdido a su padre.
En 1925, 6 años después del desastre, el juez Hugh Ogden emitió su veredicto: culpable. La Purity Distilling Company fue considerada 100% responsable. Pagó $628,000 en compensaciones, más de 11 millones de dólares en dinero actual. Pero el verdadero impacto fue legal. Este caso estableció que las corporaciones no pueden simplemente afirmar teorías conspirativas para evadir responsabilidad. Necesitan evidencia real. Estableció precedentes en responsabilidad por negligencia corporativa. Cambió cómo se construyen y regulan las estructuras industriales en todo Estados Unidos. Después del gran flujo de melaza, todos los tanques de almacenamiento en Estados Unidos requieren por ley la firma de un ingeniero estructural certificado, inspecciones regulares, pruebas de presión. Una tragedia que mató a 21 personas cambió las leyes para salvar miles más. El North End tardó meses en limpiarse completamente. Usaron agua salada del puerto bombeada por mangueras a presión. Trabajadores con palas y cepillos fregaron cada calle, cada edificio, pero la melaza se había filtrado en las grietas del pavimento, en los cimientos de los edificios. Durante décadas, hasta los años 1950, los residentes de Boston juraban que en días calurosos de verano todavía podían oler la melaza en el North End. Los sobrevivientes cargaron traumas de por vida. Muchos desarrollaron fobia a los espacios cerrados. Otros nunca más pudieron comer nada dulce sin recordar ese día. Algunos datos finales que te dejarán pensando. La melaza se movió lo suficientemente rápido como para derribar un edificio de ladrillos, pero lo suficientemente viscosa como para asfixiar lentamente a quienes quedaron atrapados. El cuerpo de Cesare Niccolo no fue encontrado hasta casi 4 meses después, en mayo de 1919, en el puerto de Boston. Si visitas el North End hoy, hay una pequeña placa en la intersección de Commercial Street y Copp's Hill Terrace. La mayoría de la gente pasa sin notarla. Conmemora a las 21 víctimas del Great Molasses Flood. El área donde estaba el tanque es ahora un parque público. Niños juegan ahí, sin saber que bajo sus pies ocurrió una de las tragedias industriales más inusuales de la historia. Esta historia nos enseña algo fundamental. Cuando las corporaciones priorizan ganancias sobre seguridad, cuando ignoran advertencias por conveniencia, cuando construyen rápido sin construir bien, la gente paga el precio. 21 personas murieron porque una compañía no quiso gastar dinero extra en hacer las cosas correctamente. Y esa es la verdadera tragedia del Great Molasses Flood de Boston. Si quieres más historias impactantes como esta, historias reales que parecen imposibles pero sucedieron, suscríbete al canal. Cada semana investigamos casos que la historia casi olvida. Déjame en los comentarios. ¿Habías escuchado sobre este desastre antes? ¿Conoces alguna tragedia industrial similar? Y recuerda, la historia no solo nos cuenta sobre el pasado, nos advierte sobre el presente. Nos vemos en el próximo video.